Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros y hoy vamos a tener una muy bonita reflexión vamos a hablar acerca de la comunicación. Hoy en día la comunicación es aparentemente muy fluida y puede uno comunicarse a través de los 5 continentes, pero estamos viendo que la comunicación en la familia, la comunicación en casa, la comunicación en el trabajo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en las comunicaciones virtuales en vez de la comunicación normales. Pero hoy vamos a hablar de la comunicación con Dios. Qué importante es no perder la comunicación con Dios. En Lucas capítulo 18 hay una reflexión acerca de la comunicación y la importancia de la comunicación. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La comunicación con Dios debe ser siempre, siempre, siempre. Y dice, y no desmayar. En otras palabras sería no bajar la guardia nunca de la comunicación. Porque eso es justamente que la comunicación con Dios se va perdiendo hasta que estás metido en todo tipo de comunicación con los demás, menos con Dios. ¿Qué importancia es? Y la idea es de dejar en tu mente y en tu corazón la importancia de tener una buena comunicación con Dios. Él nos va a dar dos ejemplos. En estos 2 ejemplos vamos a tener nosotros para poder reflexionar acerca de qué importancia es tener una comunicación con Dios, y hasta que Dios no te dé exactamente lo que le estás pidiendo, pues entonces necesitamos tener una comunicación constante y persistente. Y lo segundo va a ser qué importante es la forma de la actitud de ir a orar, la actitud que tú tomas al orar. Entonces, dice el versículo 2, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, tenemos a un juez, en este ejemplo, que es un juez ateo. No le temía a Dios ni tampoco respetaba al hombre. Y vemos que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En el otro lado teníamos a una viuda, esa es una mujer sin marido, sin nadie que la defienda, y también alguien que la está molestando. Entonces ella tiene un adversario y está pidiendo justicia a un juez que es ateo. No le importa si la viuda sufre o no sufre, si la está pasando mal o la está pasando bien, a él no le importa eso. Pero entonces lo que vemos aquí es la actitud de la viuda. Porque dice el versículo siguiente, dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces vemos que a este juez no le importa la circunstancia de esta viuda. Pero ¿qué fue lo que le hizo cambiar de parecer? La actitud de la viuda. Que la viuda, por las palabras de este mismo hombre, ella tenía algo que se llama constancia. O sea, pedir constantemente. Sí. También otra cosa que le hizo cambiar de parecer a esto fue su insistencia. O sea, no para, sino sigue. O sea, insistentemente pidiéndole. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios alguna de nuestras necesidades, pues hay que ser constante y hay que ser insistente.
Pero la tercera cosa que le hizo cambiar a este hombre de actitud fue la perseverancia de esta vida. O sea, algo que tenemos que entender, que la palabra perseverancia en la Biblia significa que es una necesidad. O sea, hay una necesidad. O sea, no vengo a pedirte por pedir, sino tengo una necesidad. ¿Cuál era su necesidad de ella? Estar en paz con ese adversario. Que ese adversario la dejara en paz. Que se terminara ese problema. O sea, nadie en la tierra quiere problemas. Pero si ya tienes problemas, entonces tú quieres que se terminen esos problemas. Quieres estar en paz. Y eso es lo único que pedía la viuda, que es estar en paz. Entonces ella no descansaba, estaba ahí constantemente insistiendo y además hasta no conseguirlo. ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, el Señor está llamando la atención para que prestes atención de lo que el mismo juez ateo dijo. O sea, es increíble lo que dijo el ateo. O sea, al final de él, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? Y entonces dice, por cierto, dice 3 preguntas retóricas. Preguntas retóricas porque tienen sus respuestas ahí mismas. Y dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nosotros sabemos por experiencia que todo lo que le pidas al Señor, Él te lo da. Pedid, se os dará, dice la regla de oro. Entonces, de antemano sabemos que sí, Dios sí hace justicia. Dios hace justicia. Nosotros sabemos que hay una frase de nuestros abuelos o ancestros que dicen que nadie, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. O sea, va a llegar, la justicia va a llegar. De que va a llegar, va a llegar. ¿Sí? Entonces, realmente Dios, si le estamos pidiendo, si estamos pidiendo en oración, que lo único que desea el creyente es estar en paz, en tranquilidad, entonces Dios lo va a hacer. Porque tenemos un Dios, imagínense, nuestro juez no es el juez malo del cuento, sino tenemos un Dios justo, un Dios correcto. Entonces, obviamente que Él contesta la oración. Y dice, ¿se tardará en responder? La segunda pregunta, ¿tardará en responder? Y nosotros sabemos que hay algunas oraciones que se demoran un poco porque es plan de Dios, pero de que llega, llega. Hay que seguir constante, hay que seguir insistiendo, hay que seguir perseverando, porque de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Siempre Dios lo va a hacer. Y hay algo importante, a veces es casi instantánea la respuesta. Tú te emocionas cuando Dios te responde casi instantáneamente. Pides algo en la mañana y en la tarde ya está conseguido. O sea, es increíble. Pero a Dios, aunque Él sabe que tú lo necesitas, aunque Él lo sabe todo, tú necesitas depender de Dios. Pídele a Dios lo que tú quieras, pídeselo creyendo y Él te lo dará. Entonces, versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto, porque lo que queremos, los creyentes queremos un mundo mejor. Queremos que haya felicidad y paz en la tierra. Queremos que todos en verdad entiendan que es amar, adorar, querer, estar cerca de Dios. O sea, quisiéramos que todos los seres humanos se acercaran a Dios para que pudieran entender lo hermoso que es este mundo. Pero sabemos que eso no se va a lograr nunca aquí en la tierra. Sí sabemos que se va a lograr en el reino de los cielos. Y sabemos que un día Dios, el Dios justo, va a venir a la tierra a buscar a los suyos. Todo eso sí lo sabemos. Pero la pregunta que dice, ¿hallará fe en la tierra? En otras preguntas, ¿encontrará el Señor a alguien morando? ¿Sí?
porque saben que de la oración, si de la adoración poco a poco la gente se va alejando, imagínense de la oración, con mayor razón se va alejando. Y es porque a veces la gente pide, y dice que a veces pide y no recibe porque pide mal. No pide conforme a la voluntad de Dios, no pide algo justo, lo que es correcto, sino que pide para sus deleites, entonces Dios no se lo va a contestar. Con eso ya se enfadan con Dios y dejan de orar. En estos tiempos, en este momento donde la cosa está más difícil, entonces cuando más cerca hay que estar de Dios y mejor comunicación con Dios. Tienes que aprender como esta viuda, a ser constante, insistente y perseverante. Porque el Señor dijo que tienes que orar siempre y sin desmayar. O sea, tienes que orar siempre. Pero también vamos a ver la segunda parte, en la segunda historia, que tiene que ver con la actitud de la oración. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y es porque si hay gente orando, hay dos tipos de personas orando, unos que confían en sí mismos y otros que tienen que poner la confianza en Dios. Porque es verdad que tenemos un Dios bendito que nos bendice y nos bendice tanto que a veces nos creemos nosotros que es obligación de Dios bendecirnos. En lugar de glorificar a Dios con cada bendición que uno recibe. Si eres bendito, eres bendecido, glorifica a Dios, bendice a Dios y siempre depende de Dios. No como mucha gente que le pide a Dios, Dios recibe de Dios y luego se aleja de Dios. Eso no tiene sentido. He visto personas sanar milagrosamente de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, y cuando termina todo, después que pasó por un momento casi de encuentro con la muerte, resulta que ahora ya no quiere nada con Dios. Después de haberle clamado a Dios, pedirle a Él el milagro, la ayuda, el apoyo, y resulta que ahora ya no quiere nada con Dios. O sea, me recuerda a los 9 leprosos, que malagradecidos, que no tuvieron el deseo en su corazón de ser agradecidos con Dios. Mejor debería de ser usted como ese único leproso de los 10 que dijo: yo soy agradecido, y volvió a los brazos del Señor. Estar agradecido con el Señor, hermanos, es no querer volver a pasar por ahí, no es querer nada más, es mejor vivir feliz y contento al lado de Dios Todopoderoso. Pues bien, estos dos personajes, el versículo 10 lo describe a uno, dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Cuando hablamos de fariseo, hablamos del religioso, del que aprende a seguir a Dios en una forma religiosa, cumpliendo con reglas de la religión. Y entendemos al otro como publicano como un pecador alejado de Dios, que no está haciendo lo que Dios manda que haga, o sea, siempre está constantemente fallándole a Dios. Pero los dos vienen a orar. Y dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué vemos aquí? Él cumplía con sus reglas. Las reglas religiosas, algunas puestas por Dios y otras puestas por los hombres. Él creía que estaba bien con Dios. Pero de antemano dice en esta enseñanza que él confiaba en sí mismo. Y también decía que hablaba consigo mismo. No oraba hacia Dios, sino él se complacía oyéndose él mismo, porque él se sentía que todo está bien con él.
Y lo peor es que sintiéndose superior a lo demás. Ese es el gravísimo error de mucha religiosidad. Cuando te sientes superior, cuando te sientes que eres mejor que todos, ya menosprecias a lo demás. No hay un mejor punto de vista que el tuyo, y dice la Biblia que se hace necio porque el que se cree en su propia opinión, el sabio, se siente sabio en su propia opinión, se hace necio. Sí. En verdad que vemos el religioso cumpliendo con toda su religiosidad, entonces lo vemos autoconfiado y además despreciando o menos despreciando a los demás. Versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué actitud vemos en el publicano? Vemos la actitud de un hombre necesitado de Dios. Es verdad que le falla a Dios, es verdad que está fuera de las reglas, es verdad que se siente un pecador, pero ¿sabe qué? Hay un corazón humillado, hay un corazón que ya no aguanta más, ya no puede más, quiere paz, necesita tranquilidad. Entonces hoy en día lo que vemos es necesidad de paz. Es verdad que se están tratando de meter en la cabeza temores, miedo, y saben que están sobre esa filosofía, pero tú tienes que estar confiando en un Dios todopoderoso, poner en alto el nombre de Dios, y es Dios el que decide las cosas. Sí, las cosas no se deciden por sí mismas, es Dios quien las decide. Así que nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Y entonces, si tenemos alguna necesidad, tenemos que ser constantes, insistentes, perseverantes, para que entonces recibamos de Dios. Dice el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, lo que vemos es la necesidad o la actitud que debemos de llevar a la oración es la de humilde, sabiendo que es Dios en este momento histórico, y le damos gracias a Dios que eso también está de que en la mano de los doctores no está la salud, está en la mano de Dios. Es frustrante para doctores y enfermeras ahorita luchar y sienten cómo se les escapan de las manos. Pero ¿saben qué? Qué bonito es cuando los doctores y las enfermeras dependen de Dios. Cuando le piden a Dios, cuando oran y le piden que Dios sea el que haga el milagro. Cuando el mismo paciente le pide a Dios que haga el milagro. Cuando sus parientes oran y le piden a Dios que haga el milagro. Cuando se hace todo lo humanamente para bendecir al enfermo, y solamente Dios tiene la última voluntad. Y si Dios decide llevarse a ese enfermo, estar conforme a la voluntad de Dios. Nada más. Bendecir a Dios. La idea es estar siempre cerca, en buena comunicación con Dios. Dios nos ama, Dios nos los ha demostrado, Dios nos bendice, nos cuida, nos protege. Pero ¿sabe qué? No bajes la guardia, hay que seguir orando. Hay muchas cosas por las cuales orar. Vemos a diario noticias malas y negativas. Hay mucho de qué orar, hay mucho de qué hablar con Dios. Pero en medio de todas esas noticias malas, tenemos la confianza que Dios está bajo control. Dios lo tiene todo controlado y no se mueve nada si Dios no lo autoriza. Es Dios el único que puede hacer. Es un reto, porque es una retórica. Dice: hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Hallará fe.
Y yo quiero decirte que si tú has sido bendecido por Dios, no bajes la guardia. Si tú en este momento le estás pidiendo a Dios alguna necesidad, no bajes la guardia. Aunque te digan noticias malas, tú no bajes la guardia, sigue confiando en Dios. Hoy más que nunca debemos tener una buena comunicación con Dios. Platica con Dios en las mañanas, platica con Dios en las noches, platica con Dios en todo momento. Pero lo más importante es, no bajes la guardia de orar. Dios te bendiga.